Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi madre me echó por descubrir a mi padrastro robando. Ahora suplica que vuelva para salvar su matrimonio. No imaginan lo que hice después. Permítanme presentarme antes de sumergirme en los acontecimientos recientes. Soy una joven de 17 años, habiendo celebrado mi cumpleaños hace un par de meses. Recién graduada de la escuela secundaria, siempre he sido una estudiante destacada. Durante el último año y 10 meses, he estado viviendo con mi madre, una mujer de 38 años que trabaja como chef principal en uno de los restaurantes italianos más prestigiosos de nuestra ciudad. Mis padres se separaron cuando yo tenía 10 años. Inicialmente compartieron mi custodia, pero las cosas cambiaron cuando a mi padre le diagnosticaron un tumor cerebral. Él dirigía la empresa de camiones fundada por sus padres, pero tuvo que ceder el control a su hermano debido a su enfermedad. Antes del diagnóstico, alternaba semanas entre mis padres, pero después me vi obligada a mudarme permanentemente con mi madre. Aunque visitaba a mi padre con frecuencia, extrañaba profundamente vivir con él, ya que siempre hemos tenido una conexión más estrecha. Mi relación con mi madre siempre ha sido complicada. Su carácter estricto dificultaba nuestra convivencia y constantemente teníamos desacuerdos. Primero, eran mis padres quienes discutían constantemente, y después del divorcio, los conflictos se centraron entre mi madre y yo. A pesar de todo, tenía sus momentos buenos, así que aprendí a sobrellevar la situación. Cuando el diagnóstico de mi padre me obligó a quedarme con ella, no tuve más remedio que adaptarme. Recientemente nuestra relación se ha deteriorado aún más, principalmente debido a su nueva pareja y cómo me trata. Hace 8 meses, mi madre se casó por segunda vez con Mark, un hombre de 32 años. Habían estado saliendo por poco más de un año, pero yo me enteré solo cuando él le propuso matrimonio, ya que ella mantuvo su relación en secreto. La considerable diferencia de edad entre ellos, sumada al reciente diagnóstico de mi padre, la llevó a ocultar todo hasta el momento de la propuesta. En ese instante, decidió revelarnos su relación, y yo no tuve más opción que aceptarlo. Desde el principio, Mark me generó desconfianza. Su amabilidad excesiva me parecía falsa e insincera. Había algo en su actitud que me incomodaba, aunque no podía expresarlo claramente. Por supuesto, no podía compartir estas impresiones con mi madre, temiendo que pensara que intentaba sabotear su matrimonio o alguna otra idea absurda. Toleraba la presencia de Mark, pero me negaba a entablar una amistad con él. Mis sospechas se confirmaron apenas 3 meses después de la boda. Tras mudarse con nosotras, y siendo entrenador de fútbol americano en la escuela secundaria, solía llegar a casa mucho antes que mi madre. Pasábamos bastante tiempo solos en casa antes de que ella regresara, y sorprendentemente, él nunca intentaba entablar conversación conmigo cuando estábamos a solas. Sin embargo, tan pronto como mi madre cruzaba la puerta, Mark se transformaba, llenándola de halagos y fingiendo que éramos los mejores amigos. Cualquiera con un mínimo de sentido común podría notar que algo no cuadraba con él, y yo lo percibía claramente. Un día, mientras buscaba algo de comer en la cocina, escuché un ruido sospechoso proveniente del dormitorio de mi madre. Sabía que ella guardaba un cofre secreto bajo su cama, del cual solo nosotras conocíamos la existencia, y siempre llevaba las llaves consigo. Yo tenía un juego de llaves de repuesto, pero no se las había dado a Mark. Me di cuenta de que él debía haber hurtado el juego de mi madre. El cofre contenía todas las joyas de la boda de mi madre, tanto de su matrimonio con mi padre como otras piezas valiosas. También guardaba allí considerables sumas de dinero en efectivo para emergencias. Desconfiaba de las cajas de seguridad bancarias y prefería tener estos objetos de valor cerca, considerándolo más seguro. Era todo un tema. Observé a Mark sacar un fajo entero de billetes y guardarlo en su bolsillo. Quedé tan impactada que no pude moverme, paralizada en mi lugar. Cuando Mark se giró, me vio de pie justo fuera del dormitorio. Por un instante pareció molesto, pero luego me sonrió. Se acercó y pasó su brazo sobre mis hombros, guiándome hacia el sofá de la sala. Allí me explicó que mi madre le había pedido que le llevara algo de dinero en efectivo para una emergencia laboral y que esa era la razón por la que se dirigía con el fajo de billetes. Me aseguró que esto era completamente normal y que no era necesario que hablara con mi madre al respecto. Intenté explicarle, pero se negó rotundamente a escuchar y me gritó, amenazando con castigarme si decía una sola palabra contra Mark. Su reacción me enfureció,
así que decidí que podría sufrir las consecuencias por lo que a mí respectaba, ya que evidentemente estaba demasiado cegada por la apariencia superficial de Mark como para darse cuenta de lo aprovechado que era. Si ella prefería vivir en una fantasía, no iba a ser yo quien la sacara de su ilusión, especialmente después de haberme insultado de esa manera. A partir de ese momento, no volví a mencionar el incidente con Mark y esperé a que mi madre se diera cuenta por sí misma, lo cual desafortunadamente nunca ocurrió. Pasaron meses en esta situación y me fui distanciando cada vez más de mi madre, pues estaba obsesionada con su esposo y era simplemente repulsivo, todo porque se trataba de Mark entre todas las personas. Hace aproximadamente una semana, mi madre decidió sentarse conmigo para hablar de algo sumamente importante. Era fin de semana y Mark había salido con sus amigos, así que estábamos solo ella y yo. Mi primer pensamiento fue que habría malas noticias sobre mi padre, pero ella me aseguró que no se trataba de eso y comenzó a divagar sobre temas irrelevantes. No lograba entender qué intentaba decirme y después de un rato perdí la paciencia y le pedí que fuera directa al grano. Entonces soltó que realmente quería que me marchara de la casa, porque Mark le había dicho que no se sentía cómodo conmigo alrededor y que yo le hacía sentir inseguro y no bienvenido. Sabía que mi madre estaba enamorada de Mark, pero ni siquiera yo podría haber anticipado esto, porque echar a su propia hija debido a la inseguridad de su esposo sobre prácticamente nada carecía de sentido para mí. Entendía que Mark temía que le contara a mi madre sobre el incidente del cofre, y también simplemente estaba asustado de que algún día obligara a mi madre a quitarse la venda de los ojos y verlo como realmente era. Pero no tenía motivos para preocuparse, porque después de la manera en que mi madre me había hablado cuando intenté decirle la verdad, se aseguró de que no le dijera absolutamente nada a partir de ese momento. En cualquier caso, estaba tan harta de mi madre que ni siquiera me molesté en discutir con ella y simplemente dije que estaba bien. Luego me levanté y comencé a empacar mis cosas. Mi cabeza palpitaba de rabia mientras guardaba mis pertenencias y honestamente quería esperar a que Mark regresara a casa para poder golpearlo en la cara. Pero entonces encontré las llaves de repuesto del cofre de mi madre y se me ocurrió una idea mejor. Me escabullí en la habitación de mi madre mientras ella veía televisión en la sala. Tomé su bolso, saqué las llaves y las guardé. También dejé una nota en su bolso que decía que si quería saber dónde estaban sus llaves originales, podía preguntarle a Mark al respecto, para asegurarme de que no se saliera con la suya impunemente. Después de terminar de empacar mi ropa, libros y algunas otras cosas esenciales, me dirigí a la sala para despedirme de mi madre. Parecía sorprendida porque en realidad no esperaba que empacara y me fuera ese mismo día, razón por la cual estaba viendo televisión en la sala en lugar de ayudarme. A pesar del shock inicial, lo superó rápidamente y me abrazó para despedirse. No había ni una sola lágrima en sus ojos y tampoco parecía estar infeliz con la situación. Era dolorosamente evidente que nada de esto le resultaba problemático en absoluto. Salí de la casa y tomé el autobús que me llevó a la casa de mi padre, que resultaba estar bastante lejos del lugar de mi madre. Estaba a unos 3.200 kilómetros de distancia en los suburbios, lo cual era parte de la razón por la que solía vivir con mi madre. Mi padre aún estaba recibiendo tratamiento y temía estar entrando y saliendo del hospital con frecuencia. Vivía con su hermano, quien lo cuidaba, y cada vez que lo visitaba, lo cual era casi todos los meses, intentaba mantener la conversación ligera y positiva para que no se preocupara demasiado por mí. Lo extrañaba, pero también me angustiaba mucho su salud, así que nunca compartí nada sobre Mark o mi madre con él. Cada vez que me preguntaba cómo estaba en casa y cómo me trataban mi madre y su nuevo esposo, le mentía y le decía que todo estaba bien. Pero ahora ya no podía seguir ocultando la verdad y tenía que contarle todo, lo cual hice sin reservas porque era crucial que él estuviera al tanto de la situación. Le relaté cada detalle de lo sucedido, y cuando llegué a los eventos de ese día en particular, mi padre se enfureció tanto que literalmente se le pusieron las orejas rojas, algo que nunca antes había visto. Me preocupé un poco de que perdiera el control y no fuera bueno para su salud, pero logró contenerse. Solo para calmarlo, también le conté cómo había tomado las llaves y la nota que dejé, lo que garantizaría que mi madre descubriera el robo de Mark. Eso pareció tranquilizarlo un poco, y me dijo que había sido inteligente al hacer eso. Mi padre y mi tío luego me aseguraron que no me preocupara por nada,
y me dijeron que estaban perfectamente dispuestos a cuidar de mí. La única razón por la que siquiera aceptaron que me mudara con mi madre a tiempo completo fue porque pensaron que sería más fácil y conveniente para mí. Pero si este era el caso, entonces estarían encantados de recibirme de vuelta. También me sentía mucho más feliz con mi padre y mi tío, así que realmente no me importaba que mi madre me hubiera enviado lejos en primer lugar. No recibí noticias de mi madre en absoluto, y tampoco mi padre. Pero al día siguiente, mi madre me envió un video de Mark llorando y disculpándose conmigo por lo ocurrido. Me suplicaba que regresara, porque se había dado cuenta de que había cometido un error al robarle a la mujer que había puesto todo su corazón en la relación. Mi madre me envió un mensaje de texto, diciendo que este video pretendía ser una prueba de que Mark se sentía culpable por lo que había hecho y por obligarla a echarme. Mi plan había funcionado, y cuando ella notó las llaves desaparecidas y la nota, había enfrentado a Mark al respecto, y él no había tenido más remedio que confesar la verdad. Fue satisfactorio verlo llorar, pero cuando mi madre me envió otro mensaje de texto, diciendo que solo lo perdonaría si yo volvía, dejó de ser divertido, y simplemente se volvió exasperante. Debería haber sabido que no había forma de que regresara a esa situación, donde me trataban como si fuera invisible todo el tiempo. O era invisible o era tratada como una carga, y ninguna de esas dos opciones parecía algo que cualquiera quisiera elegir. Y que mi madre incluso me dejara la elección a mí era ridículo, porque debería haber sido su decisión terminar ese matrimonio y disculparse conmigo por lo que hizo. Si Mark era el culpable aquí, ella también lo era, y probablemente incluso peor que Mark, porque al menos él no estaba relacionado conmigo. Ella, siendo mi madre, me había echado para estar con otro hombre, y eso era imperdonable. No solo Mark debería haber estado disculpándose, sino que ella también debería haber lamentado lo que me hizo pasar. En cambio, estaba tratando esto como algún tipo de juego retorcido. No entendía por qué dejaba el destino de su matrimonio en mis manos para decidir, pero dado que me lo había dejado a mí, elegí decir que no iba a volver, y ella tenía que dejar a Mark. En respuesta a eso, me envió otro video de un Mark mucho más calmado, pero aún con aspecto afligido, diciendo que entendía cómo me sentía, pero que amaba a mi madre y solo necesitaba una última oportunidad para demostrárnoslo. Sonaba como si estuviera al borde de las lágrimas y estuviera a punto de suplicarme de rodillas en cualquier momento, y eso me hizo sentir mal, pero aún no estaba convencida. Así que dije que mi decisión era definitiva. Ante eso, mi madre finalmente respondió, diciendo que estaba siendo demasiado dura con ambos. Aquí había dos adultos tratando de obtener mi perdón, e incluso poniendo su felicidad y matrimonio en juego por mi bien. Pero a mí no me importaba nada de eso, y solo quería mantenerlos aún más lejos. No sabía qué decirle, así que simplemente ignoré su mensaje y no respondí. Han transcurrido 6 días desde entonces, y cada día me ha estado enviando mensajes intentando convencerme de que regrese, acompañados de videos diarios donde ella y Mark se disculpan conmigo por haberme tratado mal. Me ha repetido constantemente en los videos que, a menos que acepte volver, presentará una demanda de divorcio para demostrarme que va en serio. Ayer incluso me informó que había estado en contacto con un abogado y me envió capturas de pantalla como prueba. Mark también parecía angustiado en el último mensaje de video que enviaron, suplicándome que lo perdonara porque no podía permitirse perder a una mujer como mi madre. Soy consciente de que estoy desestabilizando su matrimonio, pero siendo sincera, considero que el comportamiento de mi madre es verdaderamente enfermizo y no puedo dignificarlo con ninguna respuesta. No solo está atormentando a su propio esposo, sino que también me está sometiendo a una situación completamente innecesaria, porque no creo que yo deba ser quien tome decisiones en un asunto como este. No debería recaer sobre mis hombros la responsabilidad de decidir sobre su matrimonio, ya que eso hace parecer que la razón por la que su unión debe terminar es porque su hija no está conforme con él. Hasta ahora, creo que todos comprenden que eso no es cierto, y me disgustaría sentirme culpable de esa manera, pero ella simplemente me está poniendo en una posición imposible, así que no tengo forma de evitarlo de todos modos. Mark no es una buena persona, pero sigue siendo un ser humano, y es una locura que esté permitiendo ser tratado de esta manera solo porque mi madre tiene más recursos económicos que él. Es degradante, y no puedo creer que simplemente le permita hacer esto día tras día.
No se lo he contado a mi papá porque no quiero que se preocupe por mí, y sé que si se lo digo, definitivamente intervendrá, y será otro enfrentamiento dramático que no quiero que asuma. Me siento terrible, pero no sé cómo actuar en esta situación. Preferiría no tener que decidir si mi madre debería divorciarse de su esposo ladrón. Actualización 1. Hola a todos. He leído los comentarios en mi publicación original, y la opinión general fue que debería informar a mi padre sobre lo que está sucediendo, en lugar de intentar manejar todos mis problemas por mi cuenta. Supongo que tienen razón, porque tiendo a cargar con todo yo sola en lugar de hablar y pedir ayuda cuando la necesito. Me siento culpable por contarle a mi papá, porque creo que podría ser angustiante para él, considerando que ya tiene muchas dificultades en su vida actualmente. Es decir, está luchando contra el cáncer, así que no me resulta fácil acudir a él con mis problemas como solía hacerlo antes de su diagnóstico. Creo que si simplemente hubiera intentado hablar con él desde el principio, tal vez no habría tenido que pasar por tanto, porque él no lo habría permitido en absoluto. Esta vez, finalmente le conté a mi papá toda la situación con mi madre y su relación tóxica, y él la llamó para ponerla en su lugar. Ella intentó decirle a mi papá que esto no era de su incumbencia, pero él no lo aceptó y le advirtió que presentaría una demanda por la custodia completa y que se aseguraría de que ella nunca volviera a verme después de esto. Ella protestaba en contra, pero tanto mi papá como yo sabíamos que realmente no se preocupaba por mí. Le importaba más lo que pensarían los demás de ella cuando se enteraran de que perdió la custodia de su única hija porque decidió priorizar a su esposo sobre mí. Por eso estaba discutiendo con mi papá por mí, no porque me amara. Si realmente me quisiera, habría sido una mejor madre, y eso era algo que ni siquiera había intentado ser. Ahora era simplemente demasiado tarde. Después de la llamada telefónica con mi madre, mi papá me explicó las mismas cosas que las personas en los comentarios me habían dicho, que yo era su hija y que no debía dudar en acudir a él con un problema, porque como padre nunca podría considerarme una carga. Mi bienestar era su responsabilidad, y su enfermedad no iba a impedirle brindarme la mejor vida posible y resolver mis problemas siempre que necesitara intervenir. Y necesitaba recordar eso. No voy a mentir, me emocioné en ese momento, porque me recordó que aunque estaba físicamente más débil de lo que recordaba, seguía siendo el padre fuerte y protector que siempre había conocido. Terminé llorando, porque después de mucho tiempo, finalmente volví a sentirme segura y amada. Gracias a mi madre y a Mark, había olvidado por completo cómo era esa sensación, pero mi papá me lo recordó nuevamente, asegurándome que ninguna enfermedad en el mundo le impediría protegerme, y siempre estaré agradecida por eso. Puede sonar cursi, pero estoy realmente feliz de que sea verdad para mí. Actualización 2. Mi papá ha iniciado el proceso legal para obtener la custodia completa de mí, y mi madre no recibirá ningún derecho de visita. En realidad, no tiene gran importancia porque estoy a solo un año de alcanzar la mayoría de edad, pero mi papá explicó que simplemente ya no confía en mi madre, porque evidentemente su juicio ha sido nublado por la presencia de Mark en su vida. Hace poco ella me envió un mensaje de texto expresando su decepción por haber involucrado a mi papá en este asunto, a pesar de saber que él estaba enfermo, y me tildó de egoísta y manipuladora. También agregó que ahora se alegraba de no haberse divorciado de Mark por lo que yo había dicho. Me acusó de intentar crear problemas entre ellos porque, según ella, soy ese tipo de persona mezquina, pero que había fracasado, y que ella y Mark ahora estaban más unidos que nunca. Afirmó que estaría encantada de renunciar a mi custodia, porque no merezco ser su hija de todos modos. Hubo otras declaraciones realmente hirientes, pero ya no me afectan. Puede decir lo que quiera, pero eso no cambiará el hecho de que ella es quien falló como madre, y la razón por la que está tan a la defensiva ahora es porque en el fondo lo sabe. Mis abuelos maternos han amenazado con retirarle su apoyo financiero, pero ni siquiera eso parece importarle. Está ciegamente enamorada de Mark. Sinceramente, no sé qué más decir sobre esta mujer. He tenido desacuerdos con mi madre durante mi crecimiento, pero esto supera cualquier límite. Está más allá de toda razón, si me preguntan. Al menos mis abuelos han intentado hacerla entrar en razón, pero ni siquiera eso está funcionando. Y si sus propios padres no pueden hacerla recapacitar, entonces definitivamente nosotros no podremos lograrlo. Mi papá ha sido lo suficientemente comprensivo como para permitir que los padres de ella sigan viéndome, ya que ellos
nunca han hecho nada malo. Solo desearía que ella hubiera podido seguir su ejemplo y aprender cómo mantener una relación cordial con su ex, incluso después del divorcio, porque incluso mis abuelos están divorciados, y a pesar de eso, han hecho todo lo posible por criar a mi madre para que sea una mujer fuerte e independiente. Ahora que tiene casi 40 años, ya no se les puede responsabilizar por sus acciones actuales. Lamentablemente, mi madre ha fallado en todos los aspectos, como esposa, como madre e incluso como hija. Actualización 3. Hola a todos. Hoy fue un día realmente agridulce. Mi madre finalmente renunció a sus derechos parentales sobre mí, y ahora estoy legalmente desvinculada de ella. Decidí acompañar a mi padre para la firma de los documentos, y la vi hoy, probablemente por última vez en mucho tiempo. Ella no reconoció mi presencia en absoluto, y ni siquiera me dirigió la mirada. No sé cómo sentirme, siendo honesta, y todavía estoy procesando mis emociones. Es como si estuviera triste, pero también aliviada, supongo. No lo sé, tengo sentimientos encontrados sobre todo esto. Mark no estaba presente, lo cual no fue una gran sorpresa porque el ladrón probablemente no tenía el valor para enfrentarme después de todo lo ocurrido. En fin, fueron las acciones de mi madre las que realmente me hirieron. Que se vaya al diablo porque ya no tiene relevancia en mi vida. Mi papá y mi tío me llevaron a cenar para animarme hoy, y eso sí logró levantarme el ánimo un poco. Hace 2 días también recibimos noticias alentadoras sobre la salud de mi papá. Parece estar mejorando gradualmente, y existe una posibilidad real de que venza al cáncer. Así que si todos pudieran mantenerlo en sus pensamientos y oraciones, sería maravilloso. Amo a mi papá, y en este momento él es mi único padre, así que no puedo perderlo. Simplemente no puedo. Mi tío es genial, pero no es mi papá, y nadie jamás podrá reemplazarlo. No sé cuánto tiempo tengo con él, pero solo espero que el tiempo que compartamos esté lleno de buenos momentos y nada más. Sin embargo, les agradecería que nos mantuvieran en sus oraciones, y gracias a todos los que respondieron y me brindaron su apoyo.